Hay un hombre que perdió absolutamente todo: su esposa, sus padres, su hermano, su trabajo, su libertad, su nombre. Le quitaron hasta el número de su identidad y le pusieron en su lugar un número tatuado en el brazo. Pasó 3 años en los lugares más oscuros que el ser humano ha construido jamás: Auschwitz, Dachau, Kaufering, Türkheim. Y cuando salió, cuando el mundo finalmente abrió las puertas de esos campos, hizo algo que nadie esperaba. No habló del horror, no habló del odio, no habló de la injusticia. Habló de algo que descubrió dentro de esos campos que nadie le podía quitar. Algo que, según él, es la única diferencia real entre una persona que sobrevive y una que se rinde. Y lo más perturbador no es lo que descubrió, es que la mayoría de las personas que tienen todo lo que él no tenía, nunca lo encontraron. Quédate hasta el final de este video, porque lo que Viktor Frankl entendió en los campos de concentración sobre la vida humana es algo que ninguna escuela, ningún libro de autoayuda y ninguna terapia convencional te va a decir directamente. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué millones de personas que lo tienen todo se sienten completamente vacías. Empecemos desde el principio. ¿Desde quién era Viktor Frankl antes de que el mundo lo destruyera? Viktor Emil Frankl nació en Viena en 1905. Desde joven mostró una inteligencia extraordinaria y una obsesión con una pregunta que la mayoría de las personas evita. ¿Por qué vivimos? No cómo vivimos. ¿Por qué? A los 16 años, siendo todavía un adolescente, intercambió correspondencia con Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis respondió personalmente sus cartas y quedó tan impresionado que publicó uno de sus trabajos. Con 16 años, correspondencia directa con Freud, publicación académica. Frankl se especializó en psiquiatría y neurología. Trabajó durante años con pacientes suicidas en Viena, desarrollando métodos propios que diferían radicalmente de Freud y de Adler. Mientras Freud decía que el motor principal del ser humano es el placer y Adler decía que era el poder, Frankl llegó a una conclusión diferente. El motor más profundo del ser humano no es el placer ni el poder, es el significado, la necesidad de sentir que la vida tiene un propósito, que lo que hacemos importa, que existir tiene una razón. Llamó a esto la voluntad de sentido y construyó toda una escuela de psicoterapia alrededor de esa idea. Pero en 1942, antes de que pudiera terminar de desarrollar su teoría, el mundo se la arrancó de las manos. El 25 de septiembre de 1942, Viktor Frankl, su esposa Tilly, su madre y su padre fueron deportados al campo de concentración de Theresienstadt. Frankl llevaba consigo el manuscrito de su primer libro, el trabajo de años, la base de toda su teoría. Los guardias lo confiscaron en la entrada, lo tiraron sin mirarlo. En ese momento, parado en la entrada del campo, viendo su trabajo de toda una vida desaparecer en una papelera, Frankl tomó una decisión. Reconstruiría el libro de memoria, en papel de estraza robado, en los márgenes de documentos encontrados, de noche, con frío, con hambre. Porque si el libro existía en su mente, nadie podía quitárselo. Y aquí empieza la parte que cambia todo lo que crees saber sobre el sufrimiento y la libertad. Dentro de Auschwitz, Frankl observó algo que como psiquiatra no podía ignorar. Entre los prisioneros que llegaban en las mismas condiciones, con el mismo frío, el mismo hambre, la misma brutalidad, algunos se rendían en días, otros sobrevivían años. No era la fuerza física. Los más fuertes a veces eran los primeros en morir. No era la edad, no era la salud previa. Era algo invisible, algo interno, algo que Frankl pasó meses intentando identificar con precisión. Y un día, en medio del frío de Auschwitz, caminando hacia el trabajo forzado antes del amanecer, lo entendió. Los que sobrevivían tenían un porqué, un motivo para seguir, una razón específica, personal e intransferible para no rendirse. Uno pensaba en su hijo, otro en terminar una obra de arte, otro en reunirse con alguien, otro en completar una investigación. No importaba cuál era el porqué, importaba que existiera, que fuera real, que fuera suyo. Los que se rendían eran los que habían perdido el porqué, los que ya no encontraban ninguna razón para que mañana importara. Y Frankl entendió que en el momento en que una persona pierde el sentido, pierde también la voluntad de vivir. No metafóricamente, literalmente. El cuerpo sigue vivo, pero algo esencial se apaga. Y lo que se apaga no vuelve a encenderse fácilmente. Fue entonces cuando Frankl recordó algo que Nietzsche había escrito décadas antes, y que de repente cobraba un significado completamente diferente dentro de los alambres de púas de Auschwitz.
Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Léelo de nuevo. No es una frase motivacional. Es una observación clínica sobre la naturaleza humana que Frankl estaba verificando en las condiciones más extremas posibles. Si tienes un porqué, el cómo se vuelve soportable, sin importar lo terrible que sea el cómo. Y la pregunta que eso genera es la más incómoda de todas. Si personas en Auschwitz podían encontrar un porqué para seguir, ¿por qué tantas personas que viven en comodidad, con comida, con libertad, con opciones, no encuentran el suyo? ¿Por qué el vacío que describe tanta gente hoy, esa sensación de que nada importa, de que todo es igual, de que no hay nada por lo que valga la pena levantarse, es tan común en el mundo más cómodo de la historia? Frankl tenía un nombre para eso, y la respuesta te va a incomodar. Frankl llamó a ese estado vacío existencial, y dedicó la segunda mitad de su vida a estudiarlo en personas que no habían pasado por ningún campo de concentración. Lo que encontró fue perturbador. El vacío existencial no era una condición rara. Era la condición más común de la modernidad. La mayoría de las personas, según Frankl, viven en lo que él llamó la neurosis noogénica, un sufrimiento que no viene del trauma ni del conflicto psicológico clásico. Viene de la ausencia de sentido, de no saber para qué estás aquí, de tener todo lo necesario para vivir y no tener ninguna razón para hacerlo. Y Frankl observó algo que iba en contra de todo lo que la psicología de su época predicaba. El placer no llena ese vacío, el poder no lo llena, el éxito no lo llena, el dinero no lo llena, las relaciones no lo llenan si no tienen significado por debajo. Solo el sentido lo llena, solo la sensación de que lo que haces importa, de que estás aquí por alguna razón, de que tu existencia contribuye a algo más grande que tú mismo. Y aquí está el punto más perturbador de toda la teoría de Frankl. El sentido no se puede comprar, no se puede recibir, no te lo puede dar nadie. Tiene que ser encontrado, y tiene que ser tuyo, específicamente tuyo, intransferiblemente tuyo. Lo que tiene sentido para tu vecino no necesariamente lo tiene para ti. Lo que le dio sentido a tu padre puede destruirte a ti si intentas adoptarlo sin que sea genuinamente tuyo. El error más común que Frankl observó era que las personas intentaban copiar el sentido de otros, seguir el camino que la sociedad marca, que los padres esperan, que el entorno aprueba. Y funcionaba durante un tiempo, hasta que dejaba de funcionar. Hasta que el vacío aparecía de todas formas, muchas veces justo cuando todo lo externo estaba en orden. Cuando tienes la casa, el trabajo, la pareja, los hijos que se supone que querías, y de repente una voz dentro de ti pregunta, ¿y ahora qué? Esa pregunta, dice Frankl, no es una crisis, es una llamada. Es la señal de que es momento de dejar de vivir el sentido de otros y encontrar el tuyo. Pero aquí viene la parte más difícil, y la que menos gente quiere escuchar. El sentido no se encuentra en los momentos de comodidad. Se encuentra, casi siempre, en el sufrimiento. No porque el sufrimiento sea bueno, no porque haya que buscarlo, sino porque el sufrimiento, cuando se enfrenta con la actitud correcta, revela algo sobre ti que la comodidad nunca puede mostrar. Revela de qué estás hecho. ¿Qué importa de verdad? ¿Qué no importa? ¿Qué eres cuando no tienes nada más que ser tú? Frankl lo vivió en carne propia. En Auschwitz, despojado de todo, descubrió algo que nadie le había enseñado en la universidad. Que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio está la libertad humana. Alguien te golpea. Entre el golpe y tu reacción existe un instante, microscópico, casi imperceptible, pero existe. En ese instante tienes una elección. No sobre lo que te hicieron, sobre cómo respondes. Los guardias de Auschwitz podían quitarle el nombre, la ropa, la comida, la libertad, la familia. Podían quitarle casi todo, pero no podían entrar en ese espacio entre el estímulo y la respuesta. No podían decidir por él cómo iba a procesar lo que vivía. Esa libertad, la última libertad, la libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia, esa nadie te la puede quitar, a menos que tú mismo la abandones. Y aquí está la conexión con la vida que tú y yo llevamos, que no es Auschwitz, que está llena de comodidades que Frankl nunca tuvo en esos años. La mayoría de las personas abdica esa libertad voluntariamente, no porque alguien se la quite, porque es más fácil dejar que las circunstancias decidan, dejar que el humor del día, la opinión de otros, el resultado de algo externo, determine cómo te sientes, cómo actúas, quién eres. Frankl llamó a eso la pérdida de la libertad interior. Y decía que era la forma más silenciosa y más extendida de esclavitud que existe.
Más peligrosa que la esclavitud física porque la física se ve, se reconoce, se resiste. La interior es invisible. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que la perdió. Ahora llegamos a lo que Frankl hizo cuando salió de los campos. Y es aquí donde la historia se convierte en algo que va más allá de la filosofía. En 1945, pocas semanas después de ser liberado, todavía físicamente destruido, con casi 50 kilos de peso, Frankl se sentó frente a un micrófono y comenzó a dictar. En 9 días continuos, dictó el libro que se convertiría en uno de los más leídos de la historia de la humanidad. El hombre en busca de sentido. Vendido en más de 16 millones de copias. Traducido a más de 50 idiomas. Elegido por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como uno de los 10 libros más influyentes de la historia. Un libro escrito en 9 días por un hombre que acababa de salir de Auschwitz y que pesaba menos que un adolescente. ¿Por qué lo escribió tan rápido? Porque tenía un porqué. Porque sabía exactamente para qué existía ese libro y para quién era necesario. Y aquí está la pregunta que Frankl te deja después de todo lo que vivió y todo lo que escribió. Si él encontró sentido en Auschwitz, si encontró la libertad interior en el lugar donde todo lo demás fue destruido, ¿cuál es tu excusa? No es una pregunta cruel. Es la pregunta más honesta que alguien que sobrevivió lo que él sobrevivió puede hacerte. Tienes libertad física, tienes opciones, tienes tiempo, tienes la capacidad de elegir, tienes acceso a ideas, a personas, a experiencias que él nunca tuvo. Y sin embargo, si eres honesto contigo mismo, probablemente hay momentos en los que sientes ese vacío. Esa sensación de que algo falta, de que estás viviendo pero no del todo. Frankl diría que ese vacío no es tu enemigo, es tu brújula. Es la señal de que todavía no encontraste tu porqué, no el porqué que te dieron, el tuyo. Y encontrarlo, según Frankl, no es cuestión de suerte ni de condiciones. Es cuestión de decisión, de parar de huir del silencio donde ese porqué vive. Porque en ese silencio, en el espacio entre el estímulo y la respuesta que él descubrió en Auschwitz, está la única libertad que nadie te puede quitar, a menos que tú mismo elijas no usarla. Dime en los comentarios, ¿sabes cuál es tu porqué? ¿Tienes claro para qué te levantas? ¿O también sientes ese vacío del que Frankl habla? Porque si lo sientes, no estás roto, estás buscando. Y eso, dice Frankl, es ya el primer paso. En el próximo video voy a hablar de algo directamente conectado con esto. Jung descubrió que existe una versión de ti que nunca dejó de ser niño. Y esa versión es la que sabotea todo lo que intentas construir como adulto. Activa la campana, nos vemos ahí.